Hola, hola, mis queridos estudiantes. Dios me los bendiga. Espero que estén muy bien. Queridos estudiantes, quería enviarle un cordial saludo, un fuerte abrazo. Y como ustedes pueden ver, estoy desde mi casa, así como ustedes, mis niños. Estas son las medidas que nos ha enviado lo que son los entes gubernamentales con el objetivo de que contrarrestemos la propagación del COVID-19, permaneciendo en casa, manteniéndonos muy aseados y evitar lo que es el contacto con las personas de afuera. Recuerden, mis niños, que esto va a pasar pronto, no se preocupen, conservemos la calma. Es momento de nosotros como profesores, ustedes como estudiantes, sus papitos, todo, unirnos en este momento y poder combatir esto, porque cada uno de nosotros hace un papel muy importante en esta lucha. Dios es muy grande, sé que estamos a salir y vamos a estar pronto en nuestras clases, pudiendo compartir esta experiencia que va a pasar muy, muy rápido, porque así lo sé y declaro en nombre de Cristo Jesús de que así va a ser, mis queridos estudiantes. Como ustedes saben, mis queridos estudiantes, el Piaget tenemos la plena convicción de que educando con amor llegamos a la excelencia. Es por eso que el Colegio Piaget se ha unificado y ha unido fuerzas con las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, para poder hacer este video y poder llevarlos hasta la casa, para que ustedes continúen su afianzamiento de conocimientos desde casa. Se les envía este material para poder desarrollar las guías de una mejor manera. Área de Ciencias Sociales. Historia, grado quinto. Desempeño. Reconozco la importancia de las revoluciones y los cambios que sentaron el rumbo de la historia. Como ustedes ya saben, me conocen, y para los que no me conocen, de pronto los papás, mi nombre es Julio Felipe Yuste Rodríguez, soy el docente de lo que es el área de historia y de geografía. Bueno, vamos a hablar de las revoluciones. Las revoluciones son todos esos cambios que se dieron en el transcurso de la historia. Mis queridos estudiantes, la sociedad que ustedes conocen y que yo conozco y que conocen sus papitos es muy diferente a la sociedad de hace 100, 200, 300, 400 años, porque siempre han habido grandes cambios que sentaron y cambiaron el rumbo de la historia. Entonces, en mi concepto, se me preguntaban, profesor, ¿cuál es la revolución más importante para ti? Para mí, la revolución más importante es la revolución industrial, porque esa revolución industrial fue cuando surge la máquina a vapor. Se cambia la producción manual por la producción en cadena, que es esa producción que se hace a través de la máquina. Ya se hacen trabajos con tecnología, ya comienzan a implantarse eso en las plantas de fabricación, de producción. Puedo colocar un ejemplo. Si en la época que se dio como tal la revolución industrial existieran carros, digamos en este caso los controles que vemos hoy, esto lo hace hoy en día, lo hace una máquina, implanta lo que es el chip de transmisión de la frecuencia para desactivar el carro. Antes se hubiese podido hacer a mano, pero todo eso cambió. Es decir, que si uno se demoraba mmm, haciendo nuevamente esto, o digamos un vaso, haciéndolo, se demoraba uno, digamos, 3 horas haciendo un vaso. Digamos, ya con la revolución se hacía en 10 minutos, 5 minutos. Es decir, se optimiza el tiempo de producción, pero obviamente se rinde más y se obtiene un mejor beneficio económico. Las crisis del sistema de la denominación es uno de los factores que conforman lo que son las revoluciones. Como usted puede mirar en la imagen, podemos ver esto gráficamente cómo es el sometimiento. Esto establece lo que es el orden jerárquico en una empresa. Los CEO, que es la alta gerencia, ¿sí? Que es la junta directiva, luego está el gerente, el subgerente, en fin, podemos mirar de que uno está por encima del otro, pero no es como nosotros lo vemos o como lo ven las revoluciones, es el sometimiento, es hacer sentir el poder y obligar a las personas a optar por un sistema que de verdad no se siente cómodo, pero por el beneficio económico las personas sí aceptan estas condiciones para obtener un beneficio monetario. Sin más preámbulos, podemos decir que las revoluciones se producen cuando los sectores dominantes tienen dificultades para continuar ejerciendo su poder. Es decir, surge un cambio en la cultura, en la visión de los trabajadores, que hacen que despierten ese sentimiento en contra de esa persona que está sometiéndolos.
Ampliación de la población. En este caso es donde como tal comienza las personas, digamos, a sentir de que sus derechos están siendo vulnerados. Entonces comienza la propagación del voz a voz a comentarle, no, mire, en este caso podemos decir, no, mire, Juancho, que mi jefe me trata mal, nuestro jefe, la verdad, ¿usted cree que es justo que nosotros nos traten así? No, Juancho, no, no digámosle. Entonces le comienzan a contar a los trabajadores, entonces todos tienen eso en común, de que no se sienten satisfechos con la política que está aplicando la compañía. Entonces es ahí donde surgen como tal los grupos que están compuestos por lo que es, perdónenme, ¿cómo es? Los sindicatos, que son esos grupos dentro de la empresa de trabajadores que velan por los derechos de los mismos trabajadores frente a la junta directiva. Es ese conducto donde transmite sus manifestaciones. Entonces, la definición es el descontento o el rechazo al orden vigente se manifiesta en la participación de un sector amplio de la población que apoya o se involucra directamente en el movimiento social que provoca la destrucción de dicho orden, es decir, el sistema al que está siendo sometido. Todas las revoluciones pueden consultarnos, mis queridos estudiantes, y les estoy como tal afirmando de que siempre se han dado con violencia. Nunca se dio de que, un ejemplo, jefe, podemos cambiar. Eso es lo que se hace en primera instancia, hablar con el jefe, sí, el diálogo. Pero en ese caso, cuando no surgen efectos positivos del diálogo, es decir, que se logra como tal dicho trato, entonces es cuando se recurre ese grupo de personas a la violencia, a manifestar a través de violencia, de golpes, de destrucción, de que quieren de que eso cambie. Los efectos de las revoluciones es la sustitución de las autoridades, es decir, que se cambia, en ese caso, digamos, en Coca-Cola, hay dos empresas dos empresas grandísimas de Coca-Cola que están divididas entre Coca-Cola Company y Coca-Cola Corporation. Son dos gerentes diferentes, donde se cambian las autoridades. Los trabajadores logran, como son muchos, son todos los trabajadores, logran derrocar al gerente. Entonces se hace el cambio para que este gerente, el que sea sustituido, el que sustituya al antiguo gerente, pueda ejercer las medidas que están solicitando los trabajadores. La capacidad para ejercer el poder. Cuando hay como tal una revolución, siempre se tiene el personal que dice, no, elíjame a mí, que si yo llego al poder, yo cambio las condiciones. Entonces es eso, es aquella persona que aprovecha ese cambio circunstancial y que ve las necesidades de su pueblo. Entonces ellos dicen, no, si yo subo al poder, puedo hacer cumplir esas necesidades, ¿sí?, que están solicitando los trabajadores. La capacidad para ejercer el poder, es decir, esta persona que sube allí tiene que tener mucho carácter, tener paciencia, tener como tal el carácter de poder ser de ser un buen jefe, es decir, que tener en cuenta de que él ha sido subido por las personas que están solicitando el cambio de poder, entonces él no darle la espalda y como sube por ello, da cumplimiento a lo que se ofreció. En la construcción de un nuevo orden, cuando hablamos de un nuevo orden, un nuevo sistema, entonces hablamos de que es las personas que están siendo reprimidas. Entonces, si se logra la revolución, entonces cambia toda esa ideología, cambia la normatividad, las leyes, a favor y en cumplimiento de lo que solicitan las personas manifestantes. Como todo, las revoluciones tienen ventajas. Una de las ventajas que vamos a mencionar posterior a ello, a continuación, perdón, se acaba la propiedad privada de los medios de producción y con ello las broncas que acarrea la pugna del ser propietario, es decir, cambia ello, ¿sí? Entonces, hay una persona opositora que logra ganar, entonces esto toma el poder y hace el cumplimiento de las solicitudes de las personas manifestantes. Otra ventaja, se van acabando las diferencias de clases sociales y con ellos los problemas derivados de su existencia. Anteriormente, las personas por tener esto dinero creían que podían mandar de una manera fea a las personas que no tenían recursos, es decir, imponiéndose. No es que yo soy el rico, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, eso era hace unos años.
Ahora no, ahora todos somos iguales, ¿sí? Ante la justicia. Antes no, antes los ricos podían hacer con el pobre lo que quisieran. Ahora ya no, gracias a los cambios y a las revoluciones que se dieron con el transcurso de la historia. Otra ventaja es la salud, se toma un asunto social y no de privado, es decir, que todos tenemos derecho a la salud, independientemente de que los ricos aporten más, nosotros tenemos las mismas condiciones de salud porque es un derecho fundamental, entonces todo eso se dio con el pasar de los tiempos. La economía se planifica con base a las necesidades sociales. La economía es todo aquel factor monetario que se ajusta a este cambio. Entonces se tiene que hacer como tal un estudio, qué modificaciones se tienen que hacer para, si no se tienen los recursos económicos para poderlos sacar y de la misma manera poderlos distribuir equitativamente. Como también tenía sus ventajas, también hay desventajas. La mentalidad es una de las desventajas, las mentalidades empresariales y acumuladoras tienen que emigrar porque no hay lugar en ellos. Es decir, que si aquí el gobierno no pudo, perdón, el gobierno, un gerente no puede como tal implantar sus políticas o las implantó y las personas no están contentas y les piden de que se marche a través de una revolución, ellos tienen dos opciones. Una, cambiarlo o la otra es retirarse e implantar en otro lugar. Otra desventaja es quien se encarga de esto es el Estado y el partido y eso fue creado a lo largo del tiempo, un grupo de privilegiados. Es decir, ese es el sistema al que eran sometidos nuestros antepasados y al que somos sometidos hoy en día, sino que el cambio fue beneficiario. Ya usted pueden darse en cuenta de que si usted no quieren trabajar en una compañía, sus papitos pueden ir a buscar trabajo en otro, ¿sí? O sea, tienen la libertad de poder escoger lo que anteriormente no se hacía. Y esto, una desventaja es que como es tantas personas solicitantes, tanta solicitud de beneficios son muy costosos, entonces puede estar mal pago el empleo. ¿Sí? Bueno, aquí podemos tener los componentes y un resumen de lo que se ha dicho anterior. Y es esto, componentes y tipos de revolución. Tipos de revoluciones generadas. Hay tres factores, que es la política, la social y la económica, son esos pilares que unifican una revolución. En la parte política está lo que es la normatividad, las leyes. En la parte social son las personas que hacen parte de esta revolución y la económica, es decir, con el dinero que se solicita para esta revolución y para los cambios a generar. ¿Listo? También están los tipos de revoluciones que son la científica, ¿sí? Esta la científica podemos nombrar esto de la expedición botánica de José Celestino Mutis, que dio como tal a la clasificación de las especies, la revolución tecnológica o la revolución industrial que se pudieron dar en la revolución industrial. ¿Vale, mis queridos estudiantes? Dando finalizado al video, si tienen dudas o inquietudes, recuerda que estamos para apoyarte, realizar tu consulta a través de nuestro correo electrónico, en este caso, vizcajulio@gmail.com. Pueden hacer llegar sus inquietudes y con mucho gusto estaré en la disposición de respondérseles. También he creado un canal de YouTube. Por favor, inscribirse en este canal. Estaré subiendo contenido pedagógico de las áreas para que ustedes puedan seguir aprendiendo desde casa. No siendo más, mis queridos estudiantes, les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga, me los proteja. Hacerle mucho caso a los papitos, que esto pronto va a pasar y esperemos tenerlos nuevamente en nuestras instalaciones. Un fuerte abrazo, que estén muy bien, mis niños. Dios me los bendiga.